@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y llegó la hora de hablar por primera vez con uno de los máximos jefes del cartel de Medellín. Nunca, después de su detención, había contado lo que vamos a escuchar. Había tenido algunas entrevistas, inclusive con nosotros, pero después del juicio él estaba muy limitado. Después de 33 años y de los que lleva de libertad, se ha animado a contar su historia aquí en la W y en un libro que en este momento es el bestseller en Colombia. Nos están confirmando desde Random House, el sello Penguin, Ana, para que esté pendiente que el libro ya entra a los Estados Unidos ante la gran demanda que tiene. En segundos estaremos con el autor, Carlos Leder, El cartel de Medellín, Vida y Muerte. Señor Carlos Leder, gracias por atendernos y aceptar comentar su libro. Buenos días, buena tarde para usted. Bienvenido a W Radio. Doctor Julio, muy buenos días. Aquí desde Frankfurt, Alemania. Amanecimos hoy tapados de nieve, el invierno. Colombia, el país más afortunado del planeta, que está en el Ecuador, no le cae invierno. Un abrazo grandísimo. Escuché a mi abogada y a su persona referirse al libro que hoy lanzo y usted me da la oportunidad de hacerlo en su plataforma a nivel global. Adelante. Señor Leder, yo quiero comenzar con una parte que no entiendo de su vida. Nada justifica los crímenes que usted y sus compinches cometieron para entonces, pero otras personas socias suyas en el delito no tuvieron la oportunidad que usted tuvo. Eran personas que comenzaron, que nacieron en la calle, que crecieron en la calle, que robaron en la calle. Pero usted no creció en la calle. Usted creció en una casa buena, con un padre bueno, con una formación alemana, exitoso, con una madre buena que lo llenó a usted de amor. Y usted tenía un buen colegio, y usted tenía una buena expectativa de vida, tenía una casa, un hogar normal, pero decente. Es decir, lo que no tenían otros delincuentes de la época. ¿Por qué razón, teniendo usted esa oportunidad, usted a los 14 años piensa que el mundo era mejor delinquiendo? Julio, su pregunta es sabia y para mí continúa siendo un enigma. Las decisiones que tomé, las ambiciones que tenía, las urgencias que me llamaba en mi razonamiento a realizar. Estamos hablando de una Colombia también de hace muchos años donde en realidad no gozamos de la modernidad de gobiernos que tenemos hoy día, de la modernidad de administradores, leyes. Era una Colombia mucho más rústica, política, judicial y criminalmente. No hago excusas y esa es mi respuesta. Para mí continúa siendo un enigma cómo me incorporé ya a los 18 años de edad a comprar y vender pues carros robados en Estados Unidos. Eso es un enigma, pero permítame agregarle que el fenómeno de la debilidad humana por intoxicarse el cerebro data de milenios, no es algo exclusivo de cierto sector criminal de la República de Colombia. Adelante. No, señor Leder, parecería que hay un común denominador. Si usted mira el mundo de los traquetos, como se les dice popularmente, de la gente joven que quiere el dinero fácil, siempre están rodeados por lo mismo que lo rodeó a usted.
la moto, el carro de lujo, la mujer bonita, la finca, el yate, en el caso suyo un helicóptero, un avión, eso termina permeando inclusive a las personas que estuvieron bien educadas, o como en el caso suyo, que tuvo la oportunidad de estar bien educado. ¿La plata fácil es una enfermedad? Eh, y recuerda a Papini, el que decía, el dinero es el estiércol del demonio, pero también bendito, digo yo, bendito sea el dinero, porque el carro sin echarle gasolina no camina. Tenemos ciertas peculiaridades en nuestra patria y es el asunto del dólar. El dólar de por sí, cuando yo crecí, era la moneda más poderosa del mundo y en cierta forma hoy es, excepto pues el euro tiene un poco más de valor, pero en Colombia inclusive el mandatario, el mismo expresidente Alfonso López Miquelsen, repetía, exportar o morir. Es decir, los cafeteros de Colombia, y me quito el sombrero ante ellos, fueron los primeros en lograr traer dólares a Colombia para tecnificar a Colombia, para las necesidades urgentes. Interesante, coincide que en Argentina el nuevo presidente va a dolarizar la moneda de Argentina de punta a punta. Pero no me voy a extender en filosofías ni conceptos, pero el factor es mi razón por la cual yo continué sumergiéndome en el contrabando o tráfico, narcotráfico de cocaína. Esa razón mayormente fue una amalgama de situaciones que se presentaban y, lógico, la falta de moral en mi corazón, que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, yo fui un bandido. Adelante. Esa falla moral que había en su corazón, usted la trató de compensar, si vamos a lo largo de todo el libro, en algunos momentos con su espiritualidad. Usted cita mucho al arcángel San Gabriel. Pero estos días que hemos estado hablando del libro, preparando esta entrevista, me llama la atención que usted pues se ha aferrado muchísimo eh, a su religión. No solamente ayer, por decir algo, pues usted me compartió la misa, me habló del sermón que había pasado ayer en la misa. Y así todos los domingos usted ha tratado de seguir abrazado a su religión. ¿Usted cree que esa falla, ese faltante moral que había en su corazón, lo podría o por qué no lo pudo resolver su espiritualidad? Eh, en cierta forma, de joven, uno se aferra a ciertas creencias o ciertos dogmas o ciertas lecturas o ciertos ejemplos que uno ve y prefiere esas cosas tan metálicas, tan inmediatas, a desarrollar la espiritualidad. Julio, yo desarrollé mi espiritualidad a los golpes que me dio la vida. Yo la desarrollé más que todo encontrándome en las profundidades de los abismos más tenaces que un hombre colombiano puede encontrar. Tanto en las persecuciones que me hizo el gobierno, que todos los días prácticamente yo no sabía si era mi último día, o ya sea en las prisiones, las varias prisiones de máxima seguridad que estuve en los Estados Unidos. La espiritualidad es el recurso maravilloso que mi razonar y mi conciencia absorbieron
y me dio la fuerza, una de las principales fuerzas para perseverar y salir adelante. Vemos a la Virgen María que siempre está rodeada de ángeles. Bueno, yo diría que sí. Somos el único planeta habitado del espacio. Si la Virgen María y Dios Creador va a enviar a sus ángeles a alguna parte, es aquí a la Tierra. Sí, afortunadamente, los conquistadores y la Iglesia Católica que llegaron a Sudamérica eran católicos, y yo venero y me refuerzo y me he salvado creyendo en mi religión y en mi fe. Quiero ir al comienzo de la historia. Usted comienza a delinquir. Delinquir es delinquir en cualquier grado, pero usted comienza con algo que podríamos decir es menor al lado de lo que le esperaba la vida. Es ese mercado de carros en Estados Unidos que es muy popular y que usted no se inventó. Ese negocio usted no se lo inventó. Será un negocio del que muchas personas hacían su agosto. Los carros robados, después revenderlos por partes, en fin. Y ahí usted la pierde. Va a la cárcel, regresa a Colombia. Y en Colombia usted conoce a don Arturo, conoce al Gago, que yo creo que eran delincuentes de un nivel menor. Su aventura con Bolivia es ir personalmente a traer 1 kilo. Entre otras, su primer kilo se lo roban. Ir a atravesarse 3 países para traer 1 kilo a Colombia. Imagínese la ambición que habitaba en su mente. Pero luego usted terminó relacionado con Escobar, con el mexicano, con Gustavo, con Correa, con los Ochoa, bueno, con la pesada de Medellín. Pero ese contacto suyo con ese Gago y con ese don Arturo, que son los que primero lo llevan a traer ese kilo y ese otro kilo y ese siguiente kilo. Ya cuando usted está bajo tierra en Illinois, haciendo un inventario de su vida, para usted fue más grave haber conocido a esos dos, al Gago y a don Arturo, o haber conocido a Pablo Escobar. Todos ellos han jugado un papel extraordinario en mi formación criminal. Es un efecto gradual, y me envicié a ganar dinero, no fácil porque es complicado, pero a ganar el dinero en una forma que en Colombia comenzó a surgir. Y cada uno de nosotros, en el cartel que eventualmente se formó, era el jefe de su propia organización criminal, que conllevó a que yo descubriera un método de exportar la cocaína a los Estados Unidos, a los Federal Express. Salía hoy, allá estaba mañana, pasado mañana. Entonces, en Sudamérica, que el precio era mínimo comparado al precio de Estados Unidos, y vuelvo y repito, la voracidad de esa época por comprar y comer y oler y intoxicar el cerebro con cocaína, se disparó. Pagaban unas inmensas cantidades de dinero por 1 kilo. Entonces se volvió, con estos otros socios en transporte y en el crimen, se volvió una organización. Y la amalgama, la formación, la consolidación fue por primera vez nosotros, en realidad campesinos superados solamente, criminales, sí, pero no teníamos universidad. Resulta que el alto gobierno decidió expulsarnos
del país. Eso fue lo que formó lo que hoy se conoce el cartel de Medellín. Y yo, después de sobrevivir todas esas penurias, dichas y desdichas, decidí, ya en mi libertad, escribir mi biografía, escribir mi libro, escribir mi historia, escribir mis vivencias, para compartirlas con mis compatriotas, para que no sean tentados en el futuro y en el presente por el dinero fácil del narcotráfico. Eviten contagiarse, porque ya los sistemas de justicia son tan avanzados que todo el que se involucre termina en la cárcel, perdiendo su familia, perdiendo su fortuna, o también muerto por las mismas mafias del narcotráfico. Adelante. Señor Leder, este inicio del relato suyo, al que hace referencia Julio con el Gago y don Arturo, termina después de un viaje suyo hasta Bolivia y regreso, y luego lo mandan a Estados Unidos, lo detienen y vuelve a Colombia, y usted vuelve a la casa de sus padres. Y uno se pregunta, ¿qué le dijo el ingeniero Leder, su papá, cuando se enteró de eso? ¿O él sabía desde antes que usted ya estaba haciendo negocios, transportando cocaína de un lado a otro? ¿Qué le decían en su casa? ¿Qué le decía el alemán que era su papá? Sí, doctor Julio, mira. Cuando yo regresé, yo fui capturado en Estados Unidos cuando tenía 20, 21 años, bajo los cargos de posesión de 300 libras de marihuana y unos cargos de carros robados, conspiración de carros robados de una ganga de carros robados. Entonces, ¿qué pasó? Yo no conocía la cocaína. Entonces, ¿qué aconteció? Recibí 2 años de prisión, regresé a casa. Mi padre sí se enteró durante esos 2 años, porque yo le escribía de que yo estaba preso. Aquí en nuestra Alemania, el crimen para ser pues una potencia mundial es mínimo. Y aquí en realidad no hay gangas callejeras ni siquiera, porque el sistema no las permite, o la gente no tiene esa inclinación. Entonces, para él y la cultura de él, la cultura germana, en su techo no puede albergar a nadie que ha estado preso. Cuando yo le dije, sí, papá, me voy a quedar aquí unos días en la casa y después pienso ir a Medellín, me dijo, no, aquí en la casa mía yo no lo puedo recibir. Mi cultura no me permite darle albergue a ningún criminal, a ningún convicto. Esa fue la respuesta de mi papá. ¿Y usted no pensó ahí enderezar el camino? En ese momento, y ya aquí sentado en este sillón con mis 74 años en las espaldas, yo ignoré la actitud, los consejos de mi padre, y entre unos dichos muy específicos que él decía, especialmente para mí, me decía, Carlos, nunca olvides que hay más cadenas que perros bravos. Más cadenas que perros bravos. Entonces, sí, papá, listo. En realidad yo era, cuando regresé, recuerdo, yo me sentía manchado, marginado, exconvicto, tachado, señalado. Y opté por irme para Medellín. Y allí comenzó todo el episodio de la exportación de cocaína. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.